¿Es la esquizofrenia una enfermedad mental o en cierta manera es una enfermedad biológica, un concepto revolucionario? ¿O es una enfermedad de la mente que en líneas generales no está al alcance de la mano como se había pensado hasta ahora? A finales del siglo XIX, se presentó por primera vez en una conferencia sobre salud mental un nuevo concepto sobre la demencia. Enfermedad conocida por aquel entonces como esquizofrenia. Una antigua película educativa sobre la esquizofrenia. Los pacientes llevaban caretas puestas para que no se les reconociera. A los psiquiatras no les resultó fácil rodar esta película. ¿Qué se pretendía demostrar sobre una enfermedad en la que los pacientes a menudo escuchaban voces, padecían alucinaciones o tenían manía persecutoria? ¿Cómo se establecía la diferencia en el diagnóstico de una persona esquizofrénica o simplemente con un comportamiento extraño si no se conocía la diferencia entre ambas cosas y su origen era tan confuso? ¿Cómo se enfrenta uno a este fenómeno que se encuentra entre nosotros, entre nuestro grupo, en el que vemos a personas que tienen un mundo propio y que incluso tienen visiones, una impresionante fuerza profética, que quieren enriquecerse y hacer feliz al mundo en el que viven? He tenido un paciente que acabo de tratar en la unidad que quería comprar la clínica por 1.000 millones y le hizo a nuestro presidente una oferta muy concreta. Por consiguiente, en este mundo fantástico que habita entre las personas esquizofrénicas, que naturalmente les impulsa, que comprobamos que existe en nuestra cultura, ¿cómo podemos contribuir y qué conclusión podemos extraer para explicar que son como son? ¿Y entonces? El diagnóstico de la esquizofrenia es difícil de hacer, ya que no está muy clara cuál es su causa y la enfermedad en sí es un gran misterio. Según se conoce a través de una antigua encuesta realizada en un psiquiátrico en la admisión a los enfermos que ingresaban por primera vez hace 100 años, los psiquiatras consideraban que el origen podía ser una educación incorrecta, comportamientos de origen religioso, la avaricia, pero también la vida, la pérdida del honor o lo que es más sencillo, la pérdida de la potencia, y por consiguiente el onanismo endemoniado. Pero los psiquiatras eran conscientes de que hurgaban en la niebla. La verdadera causa permanecía irreconocible. Desconocida. Sin embargo, en el año 1900 se produce un resurgimiento científico. Hasta ese momento todavía se creía que todos los valores de la ciencia se conocían. El mundo estaba prácticamente descubierto. Se debía traspasar la niebla que flotaba en torno a la demencia. Los demonios y los espíritus, que anteriormente habían sido considerados como los causantes de la enfermedad, quedaron desplazados por la electricidad y los gases residuales de los automóviles. ¿Pero qué es entonces? Enseguida se produce un cambio en un doble sentido en cuanto a las causas que producen la enfermedad. ¿Es la esquizofrenia una enfermedad mental o en cierta manera es una enfermedad biológica, un concepto revolucionario? ¿O es una enfermedad de la mente que en líneas generales no está al alcance de la mano como se había pensado hasta ahora? Surge un planteamiento sobre los principios filosóficos que separa las distintas posturas de hoy en día. Atrás quedan las cabinas de rejas y las camillas de inmovilización en las que se les retenía. Se crean instituciones nuevas y modernas y los médicos comienzan a hacer terapias con los pacientes, como por ejemplo en esas norias donde los enfermos giran como en un tío vivo, donde se pueden despertar sentimientos de felicidad. Muchos pacientes ingresan durante meses en clínicas donde se encuentran protegidos a través de baños con vendajes que les proporcionan relajación y tranquilidad durante horas. Sin embargo, con el nacionalsocialismo todo cambia. Renombrados investigadores huyen de Alemania. La teoría de la relatividad estatal controla absolutamente las mentes. Hay una discriminación absoluta hacia la locura. La humanidad se subdivide en seres provechosos y dañinos. Los nazis intentan a través de películas divulgativas machacar las mentes. Los psiquiatras fascinados del fascismo se lanzan contra el análisis estático de la esquizofrenia y demuestran que la enfermedad en los hijos de los afectados se manifiesta de una forma más frecuente de lo normal, de lo que se deduce que la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria.
La búsqueda de las causas de la enfermedad se limita a la transmisión hereditaria y a menudo en lugar de una terapia se recurre al asesinato de los enfermos. Después de la guerra hay que ponerse manos a la obra, la reconstrucción, el pensamiento práctico. Por lo menos en Occidente no se tenían en cuenta estas grandes teorías, y mucho menos en la psiquiatría. Se hace muy difícil tener un comportamiento civilizado, ya que también permanecen antiguos nazis entre las autoridades. Para las terapias se aprovecha lo que hay, por ejemplo la electricidad, que ya desde los años 30 se utilizaba para los electroshocks. Utilizados tanto para ataques epilépticos como en las terapias contra la psicosis. También los electroshocks se utilizaban parcialmente para los preparativos y a continuación las operaciones de cerebro, las lobotomías. Aquí se muestra cómo se realiza en un paciente ya muerto. Una película educativa para psiquiatras realizada por el propio inventor de la lobotomía, el Dr. Walter Freeman de Washington. La tapa frontal se separa del resto del cerebro. El doctor destaca lo fácil y rápida que resulta hacer esta operación. Solo se necesita habilidad artesanal y un piolet, que se introducirá hasta el cerebro a través de los ojos. Hasta ese momento se creía que a los esquizofrénicos había que arrestarles, ya que no se les podía hacer responsables de la fantasía y la creatividad de su cerebro. Con esta operación se separaban las conexiones de las partes afectadas del resto del cerebro. Que los psiquiatras tuvieran plena seguridad en cuanto a la causa de la enfermedad llevó a una de las terapias más graves que dio lugar a personas emocionalmente deshechas. En principio, estos métodos se abandonaron con el descubrimiento de los medicamentos psiquiátricos modernos, los neurolépticos. Se produce una desconexión de todos los córtex frontales y por lo tanto del dominio del cerebro, muy importantes en la posesión de la fantasía y la creatividad. Y a través de estas manipulaciones, en el fondo, lo que se ha hecho se puede conseguir hoy con los neurolépticos, es decir, reducir la creatividad y el funcionamiento de la fantasía de los afectados. Los neurolépticos tienen gran éxito de ventas, como se demuestra en el mercado durante los años 60. No obstante, hoy se tienen en cuenta los graves efectos secundarios que tienen estos medicamentos utilizados para aplacar la psicosis esquizofrénica. ¿Se han ocultado con estos medicamentos, al menos de una forma indirecta, las causas de la esquizofrenia? Hoy podemos realizar tratamientos muy suaves. Podemos hacer tratamientos con los llamados nuevos y atípicos neurolépticos. Estos medicamentos aumentan las sensaciones vitales y mejoran considerablemente la calidad de vida de los afectados. ¿Qué significa la psicosis? Como terapeuta, ¿cuál es la terapia óptima? ¿Una terapia posible con los neurolépticos o una terapia libre? Eso forma parte del futuro y no sabemos si de un futuro más o menos lejano. Sin embargo, es indudable que los medicamentos han revolucionado la psiquiatría. A muchos pacientes se les puede dar el alta y pueden volver a casa, porque con una pequeña modificación en la química del cerebro se reconduce su psicosis. En lugar de alborotar, ingresan en las instituciones donde permanecen tranquilos. Aún así, la tranquilidad dura poco. La revolución de los estudiantes de finales de los años 60 también afectó a la psiquiatría. Es decir, los pacientes no son considerados simples individuos a los que atender, sino un producto de la sociedad en la que viven. Una actitud que en los países socialistas del Este se impone desde hace tiempo. No obstante, mientras que esta actitud ha ido evolucionando gradualmente a la vez que se producía la reforma de la psiquiatría en los países del Este, en los países occidentales provocaba grandes escándalos. Se considera que no solo la sociedad puede ser la causa de la enfermedad con su contradicción, su hipocresía y su represión. El punto culminante de esta opinión lo encontramos en Heidelberg, en el colectivo de pacientes socialista. Al aceptar que el enfermo de esquizofrenia especialmente sensible se encuentra afectado por la injusticia y la contradicción de la sociedad, este se convierte en un revolucionario. La enfermedad se ve desde un punto de vista positivo, ya que se abren los ojos hacia ella y se politiza frente al sentimiento autoritario del Estado. De esta forma, esta actitud queda hoy desestimada. Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta que hoy vivimos en la era de la proscripción de la enfermedad psíquica, también en la era de la proscripción de la psiquiatría.
En 1968 todo cambió. En esta época existía una glorificación de la psiquiatría y de la enfermedad mental, pero de ningún modo se producía en toda la psiquiatría, sino que definía la reforma psiquiátrica que ya se había magnificado. Hoy en día el péndulo se encuentra ligeramente desviado en sentido contrario. Quizá tenga algo que ver en esto que hoy la causa de la esquizofrenia se vuelve a buscar más en el aspecto biológico. El cerebro se encuentra en el núcleo de la investigación, al mismo tiempo que se encuentra una solución a la antigua contradicción entre el origen psíquico-mental y el origen orgánico-biológico de la enfermedad. Como ya se sabe, el cerebro como órgano representa nuestra psique, y con la enfermedad se altera. De eso está convencido el profesor Bogert, de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Magdeburg. Nuestra personalidad está en nuestro cerebro. La esquizofrenia es un trastorno patológico de nuestro cerebro. Podemos encontrar muchos aspectos diferentes de complicados modelos de alteraciones del cerebro. Un cerebro humano reducido por deshidratación conservado en parafina. Los cerebros que aquí se examinan proceden de pacientes esquizofrénicos fallecidos. Se han cortado en pequeñas rodajas para observarlos a través del microscopio. Aproximadamente una tercera parte del cerebro posee diferencias más o menos considerables con respecto a un cerebro no afectado por la esquizofrenia. Aquí tenemos un área muy importante en el lóbulo de la sien, que es fundamental para el control emocional, para la configuración de la memoria y para procesos mentales superiores, como la formación del hipocampo con tejidos no adyacentes. Así parece normal en cuanto al tamaño se refiere. Cuando observamos aquí a un paciente que ha sido diagnosticado con esquizofrenia, podemos apreciar marcadas diferencias. Las áreas están mínimamente trazadas, lo que, según hemos visto antes, se aprecia claramente. Esta formación del hipocampo aquí es muy pequeña, probablemente por causa de un menor desarrollo prenatal. Esta es nuestra interpretación. La corteza cerebral de este lado es considerablemente menor, como se ve aquí, que en la parte análoga opuesta. Por consiguiente, estas áreas, importantes para la interpretación, la memoria, la filtración de las emociones, se reducen de forma acentuada en la estructura y en la función que desempeñan. Con la investigación de Magdeburg, se mide al milímetro el volumen de cavidades del cerebro que se encuentran llenas de líquido. En lugar de masa cerebral aparecen sencillamente agujeros. Como se puede observar, estos agujeros que todo el mundo tiene en los cerebros esquizofrénicos son más grandes que en los cerebros sanos. Estas alteraciones del cerebro que hemos visto aquí, es decir, la dilatación de las cámaras internas del cerebro, que a menudo se apoyan y producen una reducción de sustancias de esta naturaleza en las áreas medias de los lóbulos de la sien, muestran pruebas inequívocas de que pertenecen a los cerebros con trastornos de esquizofrenia y desde hace muchos años producen una incertidumbre considerable. No obstante, en muchos pacientes estas alteraciones son mínimas. Y entonces, ¿por qué se desencadena la enfermedad en realidad? Tiene que haber algunos factores más. Por el momento se cree que lo más importante es la transmisión hereditaria, es decir, los genes. El Instituto de Genética Humana de la Universidad de Bonn. Aquí se afirma que la esquizofrenia es hereditaria. Los genes son los responsables de la enfermedad. El profesor Propping está a la caza del gen de la esquizofrenia. Está convencido de que en algún lugar de nuestro ADN se encuentra dicho gen. Hay que buscarlo. La esquizofrenia tiene componentes genéticos, por lo que los genes juegan un papel determinante en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Con los métodos genéticos nos acercamos a la causa que origina la esquizofrenia. Prácticamente a diario se hacen análisis de sangre donada por los enfermos de esquizofrenia. Las pruebas se analizan genéticamente y se comparan con la analítica de una sangre sana. La sospecha de que debe haber una diferencia entre ellas procede de un antiguo estudio realizado a los familiares de los pacientes. Se ha demostrado que los familiares directos de los pacientes, es decir, hermanos o hijos, tienen un riesgo aproximado del 10% de desarrollar la esquizofrenia en el transcurso de su vida. Este porcentaje es más considerable que la tasa de enfermedad en cuanto a la densidad de población media, que se encuentra en un 1% aproximadamente. Esta conexión estadística demuestra que con plena seguridad la genética tiene algo que ver y que la transmisión hereditaria juega un papel importante.
Tiene que haber un gen que produce la esquizofrenia. No obstante, una vez que esto se ha detectado, es posible la utilización de medicamentos acertados. El profesor Proping es optimista en cuanto a que en poco tiempo se descubrirá su ubicación exacta dentro de la cadena de ADN. La comunidad científica ha aislado diferentes regiones cromosómicas que predisponen a la esquizofrenia, en las que se puede localizar el gen con mayor probabilidad. También existen hipótesis muy concretas que se verificarán y se validarán en un momento determinado. Yo estoy completamente seguro de que estas conexiones se comprobarán en el transcurso de los próximos 3 o 4 años, como muy tarde. Por lo que se puede decir que existe un gen que predispone, o que existe un gen que predispone para la identificación de la esquizofrenia. Y entonces, si desde hace tiempo se sabe que algunas personas que no tienen este gen tienen la enfermedad, tenemos que considerar la importancia de otros influjos, factores mentales, psíquicos y sociales, nuestra experiencia estrictamente personal. Por ello deducimos que nuestro cerebro también se altera, como dice el profesor Falcay de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Saarland desde Homburg. Por el contrario, en contradicción a lo que antes se pensaba, en nuestro cerebro durante el transcurso de la vida hay posibilidad de que se produzcan alteraciones. El cerebro humano se desarrolla desde el momento de la fecundación hasta la muerte. A lo largo de este desarrollo se pueden producir lesiones constantes que con el tiempo derivan en la enfermedad de la esquizofrenia. Antes del nacimiento, en el seno de la madre y durante el primer año de vida, el cerebro está especialmente sensible. Con la tomografía Kerspin se realizan estudios del cerebro en la vida cotidiana. Con esto se hace posible el reconocimiento de los pacientes antes de morir. Con este método han surgido 3 imágenes particulares pertenecientes al cerebro de una persona sana, de una persona con esquizofrenia y de su hermano, que no obstante no está enfermo. Podemos observar aquí en la parte izquierda el cerebro de una persona controlada. Son imágenes tomadas a través de una tomografía Kerspin. En el medio podemos ver la imagen del cerebro del hermano de un enfermo que no tiene esquizofrenia. A la derecha podemos ver juntas las imágenes de los cerebros de los 2 hermanos, uno de los cuales tiene la enfermedad. Es muy interesante observar cómo los compartimentos del cerebro de los 2 hermanos están llenos de líquido, si los comparamos con el cerebro de la persona controlada. De lo que se puede deducir que el riesgo genético, así como el riesgo potencial de desarrollar esta enfermedad, no significa que en realidad se desarrolle, sino que está también vinculado a cambios en los tejidos del cerebro. No obstante, este riesgo se debe tener en cuenta junto con la influencia de otros factores medioambientales, como por ejemplo las complicaciones en el embarazo y el parto, que en el caso de estas 2 personas de hecho existieron. Aquí se aprecia un incremento acentuado de las alteraciones. El riesgo del nacimiento. En el recorrido a través del canal del parto, el cerebro del bebé está expuesto a una tensión extrema, meramente funcional. En el caso de que exista alguna complicación, el cerebro del bebé puede sufrir algún daño. Un daño que por la predisposición genética de las personas puede desencadenar el desarrollo de la esquizofrenia. Pero también se pueden producir influencias negativas en etapas más tardías de la vida, como puede ser la pubertad, la presión social, malas experiencias, miedo, así como el entorno social, por lo que el trastorno puede tener consecuencias en el cerebro y puede producir manifestaciones agudas de la enfermedad. Donde se fomenta mucha presión, donde cuenta la producción por encima de todas las cosas, donde hay pocas relaciones personales, donde exista la noción de que lo que a mí se me consiente se puede volver a prohibir en ese mismo instante, o donde da igual lo que se haga, todo está mal, donde se presiona psíquicamente para expresarnos de una forma sencilla. Ahí es fácil que exista una predisposición para la enfermedad. Pero ¿cómo se llega a esto? ¿Qué hace el entorno? ¿Cómo afecta el estrés al cerebro, a sus células, a la sinapsis, a los receptores y a los transmisores? Un terreno muy relacionado con la electricidad y la química.
París, la Pitié-Salpêtrière, el complejo clínico más amplio de toda Europa. Aquí trabaja el director Mallet, un químico que recurre a la biología. Él considera que la causa principal de la esquizofrenia está en la química del cerebro. Según dice, el estrés puede alterar el trabajo de los genes en nuestro cerebro, revolver el proceso del circuito de regulación de los neurotransmisores y variar la cantidad de sustancias que producen los genes. Nuestro cerebro se rige por moléculas. La cantidad de moléculas varía de forma constante. La alteración en el número de moléculas puede derivar en una esquizofrenia. Entonces, ¿por qué se descontrolan estas sustancias? De los experimentos realizados con ratas podemos sacar algunas conclusiones. Se trajeron desde España cerebros de ratas conservados en el congelador a los que previamente se había sometido a todas las situaciones posibles de angustia y temor. El objetivo es encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Qué hace el estrés con el cerebro? El estrés va a modificar la expresión. El estrés ejerce una influencia sobre el cerebro, al igual que los genes y las moléculas. Y nos podemos imaginar que estas moléculas, que no son normales, no pueden responder de una manera tan potente ante el estrés como lo hacen las moléculas normales, y hacen imposible la compensación de la repercusión del estrés. Consideramos que este podría ser un factor que fomenta la aparición de la esquizofrenia y otros trastornos. El proyecto más ambicioso, un chip biológico que debe analizar simultáneamente la producción de hasta más de 10.000 genes. Debe montar una rigurosa lista de control, una técnica altamente sensible. Debe detectar el descubrimiento de aquellos genes que se alteran por causa del estrés. Lo que es evidente es que las esperanzas puestas sobre la investigación son muy grandes, aunque todavía no se conozcan. Mi esperanza es que a través de esta investigación podamos llegar a entender la causa tanto de la esquizofrenia como de la función del cerebro. No se puede desligar una cosa de otra, la genética de la esquizofrenia y la función de un cerebro normal. Y este es el gran concepto sobre el que trabajamos. De esto depende el estudio del circuito de las neuronas del cerebro en cuanto a cómo funcionan con normalidad. Y después, tener en cuenta estos circuitos todo lo posible para que se desarrollen a partir de ellos modelos matemáticos. Pero también existen otros muchos planteamientos a la hora de aclarar las causas. A primera vista, algunos de ellos parecen completamente remotos, como por ejemplo que la esquizofrenia se puede desarrollar por un virus en el cerebro. Esta es la opinión del profesor Wächter, de las clínicas psiquiátricas Versick, en Günzburg, Ulm. Ha tenido que soportar mucha aversión por causa de su tesis sobre los virus, pero él puede señalar que ha curado a muchos pacientes a los que se consideraba sin remedio. Nuestro cerebro está lleno de virus, la mayoría de los cuales no producen alteraciones, pero pueden producir depresiones profundas o esquizofrenia. Durante mucho tiempo se ha creído que en el cerebro no se podían encontrar virus y que los límites de accesibilidad del cerebro no se podían rebasar, pero ahora se sabe que se puede acceder a él a través de los conductos nerviosos, como por ejemplo los conductos de la nariz o los conductos olfativos que conducen directamente al mismo. Todos tenemos muchos virus en el cerebro. Esto está dentro de lo normal y estamos preparados para ello. Es decir, nuestro sistema inmunológico los puede paralizar. Pero puede suceder que el sistema inmunológico no esté lo suficientemente preparado o que se desoriente. Y entonces pueden surgir los primeros problemas, alteraciones en las funciones o casos peores, incluso la muerte de las células. Desde el punto de vista del profesor Wächter no es posible el contagio de la esquizofrenia. Él lo demuestra con los resultados de su terapia, la filtración lumbar. Con esta terapia, los conductos nerviosos que circundan nuestro cerebro y nuestra médula espinal se derivan, se filtran y se vuelven a bombear a través de una cánula. Una terapia muy poco común para la esquizofrenia. Una filtración que se realiza durante una semana completa.
Cuando finalmente no se detecta ningún virus en la filtración, se demuestra que la infección producida por los virus no es peligrosa en realidad, sino que es una reacción excesiva del sistema inmunológico. No hemos conseguido filtrar los virus con absoluta certeza. Lo que en realidad hemos hecho es analizar y filtrar las proteínas de la infección e inmunizarlas en un 100%. Con el análisis de estas células se ha demostrado por primera vez que efectivamente estas células se activan y constituyen un peligro para el sistema nervioso. Hoy su paciente se encuentra otra vez bien. Desde hace 5 años, cuando ingresó en la clínica de Günzburg por primera vez, parece otra, ya que por aquel entonces tenía incluso muestras físicas de la enfermedad. ¿Entonces se ha encontrado la causa que produce la esquizofrenia? De ninguna manera. ¿Por qué la reacción del sistema inmunológico ante los virus no supone ningún problema para algunas personas y para otras es fatal? Los virus en sí mismos no pueden ser la causa. ¿Pero qué es entonces? La incertidumbre continúa. En realidad todos tienen razón, de lo que se deduce que no existe un concepto general. Yo mantengo que el cerebro es una máquina interactiva. Mientras pensemos que el cerebro es simplemente un órgano como el hígado o el bazo, donde cada célula hace su propia función, no llegaremos a nada. Posiblemente todos los sistemas estén intactos. Los esquizofrénicos no están enfermos, solo están enfermos por la forma en la que se interrelacionan las distintas partes en su cerebro. Son frecuentes las interrelaciones entre las distintas partes del cerebro: hipocampo e hipotálamo, amígdala y córtex parafrontal y lo que ello conlleva. De esta forma, cuando una parte no tiene mucha información de la otra, es evidente, conversan continuamente y se influencian de forma recíproca. Hay una interrelación. No se relacionan de la forma en la que deberían hacerlo. Y por ello hay tantas consecuencias de esta relación. Porque naturalmente la interrelación depende de varios procesos: regular, hormonal, social, psicoterapéutico, de un proceso de drogadicción y posteriormente de un proceso de riego sanguíneo cuando de repente en la vejez se convierte en psicótico. ¿Por qué se llega a ser psicótico con los años? Todavía no sabemos la causa. Puede ser simplemente por motivos de riego sanguíneo, sí. Lo que está absolutamente claro es el por qué la psicosis a este respecto es una cosa completamente diferente de la enfermedad de Alzheimer o del Parkinson. Lo podemos decir con tranquilidad. El sistema no está debidamente ordenado y no produce lo que se espera de él, por lo que se enferma. Pero eso no ocurre con la esquizofrenia. Quizá por este motivo tengamos que trabajar con causas varias y completamente diferentes. Alteraciones del cerebro, factores genéticos, influencias medioambientales que van desde el nacimiento hasta la sociedad donde vivimos. Factores motivados por el estrés que someten al cerebro a un esfuerzo, e incluso hasta virus que amenazan al cerebro y otros muchos motivos que todavía no conocemos. Por ello todos pueden ser responsables de las interrelaciones que pueden llegar a provocar un trastorno. La esquizofrenia es la enfermedad más compleja que existe. El sufrimiento de un esquizofrénico es tan horroroso que sería terrible que alguien afirmara: tengo la terapia óptima que termina con el mal desde la raíz. No es el caso. Ni siquiera, con todos los avances que se han realizado últimamente, se ha conseguido llegar al fondo de la cuestión. Quizá tengan que transcurrir otros 100 años más hasta que encontremos la respuesta definitiva. Quizá se descubran muchas más causas que originan esta enfermedad. Quizá podamos, pero quizá sea sencillamente imposible. Por consiguiente, en este mundo fantástico que habita entre las personas esquizofrénicas, que naturalmente les impulsa, que comprobamos que existe en nuestra cultura, ¿cómo podemos contribuir y qué conclusión podemos extraer para explicar que son como son?
¿Y entonces? El diagnóstico de la esquizofrenia es difícil de hacer, ya que no está muy clara cuál es su causa y la enfermedad en sí es un gran misterio. Según se conoce a través de una antigua encuesta realizada en un psiquiátrico en la admisión a los enfermos que ingresaban por primera vez hace 100 años, los psiquiatras consideraban que el origen podía ser una educación incorrecta, comportamientos de origen religioso, la avaricia, pero también la vida, la pérdida del honor o lo que es más sencillo, la pérdida de la potencia, y por consiguiente el onanismo endemoniado. Pero los psiquiatras eran conscientes de que hurgaban en la niebla. La verdadera causa permanecía irreconocible. Desconocida. Sin embargo, en el año 1900 se produce un resurgimiento científico. Hasta ese momento todavía se creía que todos los valores de la ciencia se conocían. El mundo estaba prácticamente descubierto. Se debía traspasar la niebla que flotaba en torno a la demencia. Los demonios y los espíritus, que anteriormente habían sido considerados como los causantes de la enfermedad, quedaron desplazados por la electricidad y los gases residuales de los automóviles. ¿Pero qué es entonces? Enseguida se produce un cambio en un doble sentido en cuanto a las causas que producen la enfermedad. ¿Es la esquizofrenia una enfermedad mental o en cierta manera es una enfermedad biológica, un concepto revolucionario? ¿O es una enfermedad de la mente que... Y a través de estas manipulaciones, en el fondo, lo que se ha hecho se puede conseguir hoy con los neurolépticos, es decir, reducir la creatividad y el funcionamiento de la fantasía de los afectados. Los neurolépticos tienen gran éxito de ventas, como se demuestra en el mercado durante los años 60. No obstante, hoy se tienen en cuenta los graves efectos secundarios que tienen estos medicamentos utilizados para aplacar la psicosis esquizofrénica. ¿Se han ocultado con estos medicamentos, al menos de una forma indirecta, las causas de la esquizofrenia? Hoy podemos realizar tratamientos muy suaves. Podemos hacer tratamientos con los llamados nuevos y atípicos neurolépticos. Estos medicamentos aumentan las sensaciones vitales y mejoran considerablemente la calidad de vida de los afectados. ¿Qué significa la psicosis? Como terapeuta, ¿cuál es la terapia óptima? ¿Una terapia posible con los neurolépticos o una terapia libre? Eso forma parte del futuro y no sabemos si de un futuro más o menos lejano. Sin embargo, es indudable que los medicamentos han revolucionado la psiquiatría. A muchos pacientes se les puede dar el alta y pueden volver a casa, porque con una pequeña modificación en la química del cerebro se reconduce su psicosis. En lugar de alborotar, ingresan en las instituciones donde permanecen tranquilos. Aún así, la tranquilidad dura poco. La revolución de los estudiantes de finales de los años 60 también afectó a la psiquiatría. Es decir, los pacientes no son considerados simples individuos a los que atender, sino un producto de la sociedad en la que viven. Una actitud que en los países socialistas del este se impone desde hace tiempo. No obstante, mientras que esta actitud ha ido evolucionando gravizado, ya que también permanecen antiguos nazis entre las autoridades. Para las terapias se aprovecha lo que hay, por ejemplo la electricidad, que ya desde los años 30 se utilizaba para los electroshocks. Utilizados tanto para ataques epilépticos como en las terapias contra la psicosis. También los electroshocks se utilizaban parcialmente para los preparativos y a continuación las operaciones de cerebro, las lobotomías. Aquí se muestra cómo se realiza en un paciente ya muerto. Una película educativa para psiquiatras realizada por el propio inventor de la lobotomía, el Dr. Walter Freeman de Washington. La tapa frontal se separa del resto del cerebro. El doctor destaca lo fácil y rápida que resulta hacer esta operación. Solo se necesita habilidad artesanal y un piolet, que se introducirá hasta el cerebro a través de los ojos. Hasta ese momento se creía que a los esquizofrénicos había que arrestarles, ya que no se les podía hacer responsables de la fantasía y la creatividad de su cerebro. Con esta operación se separaban las conexiones de las partes afectadas del resto del cerebro. Que los psiquiatras tuvieran plena seguridad en cuanto a la causa de la enfermedad llevó a una de las terapias más graves que dio lugar a personas emocionalmente deshechas. En principio, estos métodos se abandonaron con el descubrimiento de los medicamentos psiquiátricos modernos, los neurolépticos. Se produce una desconexión de todos los córtex frontales
y por lo tanto del dominio del cerebro, muy importantes en la posesión de la fantasía y la creatividad. ¿Es la esquizofrenia una enfermedad mental o en cierta manera es una enfermedad biológica, un concepto revolucionario? ¿O es una enfermedad de la mente que en líneas generales no está al alcance de la mano como se había pensado hasta ahora? A finales del siglo XIX, se presentó por primera vez en una conferencia sobre salud mental un nuevo concepto sobre la demencia. Enfermedad conocida por aquel entonces como esquizofrenia. Una antigua película educativa sobre la esquizofrenia. Los pacientes llevaban caretas puestas para que no se les reconociera. A los psiquiatras no les resultó fácil rodar esta película. ¿Qué se pretendía demostrar sobre una enfermedad en la que los pacientes a menudo escuchaban voces, padecían alucinaciones o tenían manía persecutoria? ¿Cómo se establecía la diferencia en el diagnóstico de una persona esquizofrénica o simplemente con un comportamiento extraño si no se conocía la diferencia entre ambas cosas y su origen era tan confuso? ¿Cómo se enfrenta uno a este fenómeno que se encuentra entre nosotros, entre nuestro grupo, en el que vemos a personas que tienen un mundo propio y que incluso tienen visiones, una impresionante fuerza profética, que quieren enriquecerse y hacer feliz al mundo en el que viven? He tenido un paciente que acabo de tratar en la unidad que quería comprar la clínica por 1.000 millones y le hizo a nuestro presidente una oferta muy concreta. En líneas generales no está al alcance de la mano como se había pensado hasta ahora. Surge un planteamiento sobre los principios filosóficos que separa las distintas posturas de hoy en día. Atrás quedan las cabinas de rejas y las camillas de inmovilización en las que se les retenía. Se crean instituciones nuevas y modernas y los médicos comienzan a hacer terapias con los pacientes, como por ejemplo en esas norias donde los enfermos giran como en un tío vivo, donde se pueden despertar sentimientos de felicidad. Muchos pacientes ingresan durante meses en clínicas donde se encuentran protegidos a través de baños con vendajes que les proporcionan relajación y tranquilidad durante horas. Sin embargo, con el nacionalsocialismo todo cambia. Renombrados investigadores huyen de Alemania. La teoría de la relatividad estatal controla absolutamente las mentes. Hay una discriminación absoluta hacia la locura. La humanidad se subdivide en seres provechosos y dañinos. Los nazis intentan a través de películas divulgativas machacar las mentes. Los psiquiatras fascinados del fascismo se lanzan contra el análisis estático de la esquizofrenia y demuestran que la enfermedad en los hijos de los afectados se manifiesta de una forma más frecuente de lo normal, de lo que se deduce que la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria. La búsqueda de las causas de la enfermedad se limita a la transmisión hereditaria y a menudo en lugar de una terapia se recurre al asesinato de los enfermos. Después de la guerra hay que ponerse manos a la obra, la reconstrucción, el pensamiento práctico. Por lo menos en Occidente no se tenían en cuenta estas grandes teorías, y mucho menos en la psiquiatría. Se hace muy difícil tener un comportamiento civil.